Buenos días, buenas tardes, en el momento en que nos estén escuchando. Estamos ya iniciando un nuevo programa de Aire de Justicia. Felices de compartir con ustedes las actividades y las novedades en el derecho en general. El presidente de la Comisión de Derecho Cooperativo, Mutual y de la Economía Solidaria, Social y Solidaria, el doctor Gustavo Sosa. Gracias por venir, Gustavo. ¿Cómo estás? Hola María, ¿cómo estás? Un gusto, muchas gracias nuevamente por la invitación y bueno, por acordarse de nuestra comisión y acordarse del título de la comisión. Bueno, esa segunda parte más o menos. Vos Salió sabés muy bien. que, bueno, mi nombre es María Inés Velasco y desde hace ya un tiempo lindo que nos acompaña en la conducción la doctora Melina Guione. Gracias, Melina, también por estar en el programa. No, por favor, gracias por Y te doy la invitarme. bienvenida. Ah, bueno, muchas Hola gracias. María. Sí, hola, ¿cómo estás, Gustavo? Igual yo hice trampa, Bueno, quiero Gustavo, avisarte, porque es difícil acordarse el nombre de la comisión, es largo. a ver, contame. No, yo lo busqué Sí, sí. por eso. Y estaba mirando un poco Sí, sí, el tu... tema es acordarme. Estás un poco oscura, Meli, otra vez. ¿Otra vez? ¿Ahí? ¿Ahí? Ahí Ahí está, va. perfecto. Ahí está. Perfecto. Ahí perfecto. Ay, bueno, muchas Ahí gracias. perfecto. Se me hace difícil combinar el tema de... Extraño la radio, extraño estar ahí presente. Sí, se extraña, la verdad que sí. A Hace quienes muchos nos años escuchan y que... ven, Sí. les comentamos que Aire de Justicia, desde noviembre del 2015, que se emite en Radio UBA, ¿no? Se emite los domingos de 10 a 12 en Radio UBA. El tema es que con la pandemia lo estamos haciendo por Zoom para cuidarnos todos. En cuanto nos lo permitan y nos digan que es viable, bueno, felices de estar en la radio porque la dinámica es total y absolutamente diferente y la verdad es que la radio enamora, así que cuando uno va, la radio enamora, qué sé yo, nos acostumbramos a la radio, ahora estamos en el Zoom y la verdad que también la pasamos genial, y lo que pasa es que la radio tiene ese no sé qué que hace que uno la extrañe. Gustavo, contanos por favor tu experiencia de la comisión, cómo se están viendo y les interese la temática, que la verdad que es súper interesante, puedan participar también. Sí, María, bueno, por supuesto, como a todas las organizaciones, a todas las comisiones, esta pandemia nos agarró planeando, haciendo las primeras reuniones del año, eh, con lo que nos alteró cualquier tipo de planificación. Nuestra comisión se venía reuniendo los martes, primeros y terceros martes de cada mes, pasado el mediodía, y se suspendió este tipo de reuniones, pero mantuvimos lo que son los encuentros vía estos sistemas de Zoom, de Meet, y bueno, y un grupo WhatsApp que nos vincula, nos contiene, que tiene bastante movimiento. Lo que se dio como un aspecto interesante adicionales de otras actividades vinculadas a la economía social, en un grupo también que participamos todos los integrantes de la comisión de la asociación, pero hicimos una suerte de comisión transdisciplinaria, donde por supuesto estamos desde la asociación, pero se fue sumando algo que ya veníamos haciendo hace muchos años, invitando, nosotros siempre tenemos un vínculo muy estrecho con el Colegio de Graduados en Cooperativismo y Mutualismo, son licenciados en Cooperativismo y Mutualismo y ellos siempre estaban presentes, con ellos hicimos varias actividades años atrás,
y ya veníamos teniendo un vínculo muy importante por estas cuestiones en común algunos clientes, o porque nos conocemos en los ámbitos universitarios, con profesionales de las ciencias económicas, contadoras, contadores, economistas. Entonces ahí empezamos a generar una articulación que antes se venía dando, pero ahora se empezó a dar mucho más fluidamente, incluso a través de actividades que hicimos y le pusimos un nombre incluso al espacio. Teníamos tiempo y dijimos, pongámosle un nombre, pusimos EPES, el Espacio de Profesionales por la Economía Social y Solidaria, que lo que pretende es algo que es continuar algo de lo que nuestra comisión es su objetivo. Nuestra comisión, somos una comisión de profesionales del derecho, dentro de la Asociación de Abogados de Buenos Aires, pero en el sector de la economía social, de las cooperativas, siempre advertimos una gran deficiencia en la asistencia, tanto de profesionales del derecho como de otras ciencias. Y entendemos que la mejor asistencia y el fortalecimiento de estas organizaciones, ya que quienes nos dedicamos a este espacio tenemos como un compromiso, una militancia, bueno, como todos los profesionales en cada uno de sus áreas de trabajo tiene su compromiso, su corazón, digamos, entonces no solamente vive o procura vivir de lo que hace, sino que también procura aportar al arte o a su actividad para que se desarrolle de mucho mejor manera. Y en ese sentido nos parecía que las cooperativas, las mutuales, las empresas que se van organizacionales, que trabajen en forma interdisciplinaria, que tengan una mirada global de las cuestiones, esta cuestión de lo contable, lo legal, lo que hace a lo psicológico, un montón de temas que más en estos contextos se fueron agudizando. Y nos pareció que había que profundizar esa experiencia de vinculación, que incluso ya tiene un mojón en nuestra historia importante, que fue en el año 2016, 2015, o remonto todavía, ahora me olvidé bien el año, en que hicimos el primer foro de profesionales de la economía social en la ABA, junto con la gente del Colegio Graduado en Cooperativismo y Mutualismo. Y ahí tuvimos profesionales de varios rubros, cuyas iniciativas mutuales, entre otras organizaciones. O sea que bueno, hicimos incluso algunas reuniones vía Facebook Live, donde la mayor cantidad de consultas que veníamos recibiendo y los temas que íbamos tratando tenían que ver sobre las cuestiones, por supuesto, normativas, las nuevas resoluciones del INAES, y también todos los aspectos que son contables, económicos, todo el mundo de AFIP, todas esas cuestiones que eran esenciales, ir abordando. Por supuesto que no fue ajeno toda la cuestión de la pandemia, con las novedades como el IFE y situaciones que se iban generando, y consultas que iban llegando que nos parecía bien como un servicio también a estas organizaciones, también muy golpeadas por toda esta crisis sanitaria y económica que tenemos, brindar una suerte de dudas, básicamente, y eso también nos nutrió a nosotros bastante porque nos sentimos que estamos realizando, aunque sea un fin, que es parte de nuestro compromiso histórico, más siendo integrante de la Asociación de Abogados de Buenos Aires, es de generar una sociedad mejor o que pueda sostener sus principios, sus valores, sus trabajos en muchos de estos casos. Entonces, bueno, eso fue una actividad interesante que la articulamos desde la asociación. Básicamente la asociación, nuestra comisión fue un poco el germen de este grupo de profesionales, con lo cual creo que ahí también tenemos una experiencia interesante para pensar esta intervinculación en otras ramas, ¿no? Bueno, quiero decir que como conductora y como persona que lleva adelante el programa Aire de Justicia, y con el conocimiento que uno va teniendo en el día a día del desarrollo de las actividades, es verdad lo que vos decís y es impresionante el trabajo que ustedes hacen de trabajar con distintos colegas y entender en el día a día que el derecho de la economía social y muchos aspectos del derecho están relacionados también con otras ramas y que es importante que convivan, que interactúen. Así que si hay muchas comisiones que lo hacen y la que vos presidís ya hace varios años, porque vos la presidís hace 4 o 5 años más o menos, Gustavo, decime, más o menos. Sí. O sea que también te tocó una etapa del país en el cual hay mucho requerimiento, ¿verdad? Para este tipo
de emprendimientos sociales, las cooperativas, y también una evolución has tenido desde lo personal, porque en un principio también trabajabas en el INAES y después empezaste a trabajar de manera independiente, siempre dando clases, con lo cual también la relación que vos tenés desde el punto de vista académico, haber estado en el INAES y estar trabajando de manera independiente es muy enriquecedor, con lo cual seguramente tenés conocimiento de muchos actores y distintas miradas por estar en lo académico, haber estado trabajando desde lo institucional y también desde lo independiente. Eso es muy enriquecedor. Vos contabas que la comisión tiene relación con otras entidades. Y, por ejemplo, contanos la situación de la red de cooperativas sociales, de la cual la Asociación de Abogados y Abogadas de Buenos Aires es parte. Sí, es un aspecto que además, bueno, quienes integramos la comisión y sobre todo quien representa a la ABA en esa red, que es bueno, participo yo, por supuesto, pero la doctora Eliana Villara, y también compartimos con ella varias de las reuniones de Aire de Justicia, a la red la llevamos bastante en el corazón. La red de cooperativas sociales es un espacio que nuclea a algunas organizaciones que son cooperativas y otras que están en vías de organizarse bajo esa figura, que procura la asistencia a personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Estamos hablando sobre todo en los espacios que hacen a la salud mental. Tenemos hace 10 años una ley que establece, una ley de salud mental, que habla, entre otros aspectos, de dispositivos intermedios, llevando un proceso de desmanicomialización, y entre ellos se mencionan las cooperativas, y allí tenemos una experiencia muy interesante, de la experiencia de Franco Basaglia en Italia a principios de los años 70 del siglo pasado, y la generación de lo que ellos llamaron cooperativas sociales, que incluso tienen un marco normativo específico, y lo tenemos en otros países, en España, en Brasil, incluso tiene su propia ley de cooperativas sociales. Trabajando desde esa idea, tanto la academia como de la actividad profesional, como con aquellos profesionales que están vinculados a hospitales o al ámbito de la salud mental, asistiendo a familias y usuarios del sistema de salud mental en la organización de dispositivos de generación de derechos, sobre todo el derecho al ingreso, a un trabajo digno, y luego todo lo que eso abre. En eso, esta red, que actualmente tiene más de 35 integrantes, entre cooperativas, organizaciones que están, o emprendimientos, además de organizaciones de apoyo. La ABA es una de las organizaciones de apoyo de esta red. También tenemos a la Universidad Nacional del 3 de Febrero, la Universidad de Quilmes. Es un espacio interesante que se ha venido desarrollando, ha tenido una mayor visibilidad en los últimos tiempos, haya ido instalando la idea de la cooperativa social como un emprendimiento que ahora el propio INAES hace unos años ha reconocido de interés cooperativo, cuando hace unos años atrás no existía esta mirada. Y bueno, trabajando también en asistencia en todo lo que hace al aspecto legal, tenemos hay una cuestión entre lo normativo cooperativo, la cuestión tributaria, la cuestión de implementación de derechos, el entendimiento. ¿Sabés quién es la secretaria de Economía Social? La secretaria Sí. en el ministerio, a ver, en Claro, el porque Ministerio de Desarrollo Social. Claro, porque yo lo que estaba viendo es que, bueno, que más allá del INAES, también había todo lo que es la infraestructura local, y que la infraestructura local de las cooperativas de trabajo, que tienen como objeto la realización de actividades que contribuyen al mejoramiento de empleabilidad, están dentro de esa estructura. Hay varias áreas del Estado que tienen agenda en la cuestión, no solamente el INAES, el propio Ministerio de Desarrollo Social, que tiene su Secretaría de Economía Social y Popular, el Ministerio de Hábitat y Vivienda, incluso el propio Ministerio de Trabajo, que mantiene un programa de empresas recuperadas, y también todo lo que hace a ocupación. Hay varias áreas del Estado, con varias de ellas tenemos contacto desde la red,
En materia de lo que hace más a salud mental, hace ya varios años venimos trabajando con la Dirección Nacional de Salud Mental, también alguna articulación con la Cedonar, porque también tenemos todo el universo de adicciones y consumos problemáticos. Actualmente estamos desde la red trabajando con la ANDIS, la Agencia Nacional de Discapacidad. O sea, es un conjunto de organismos, actores, cada uno con sus actividades, que hay que tratar de coordinar. Que el INAES establezca un modelo de cooperativa que sea amistoso para la inserción sociolaboral de estas personas, que agencias como la ANDIS establezca políticas en donde esta cuestión de la pensión, chocando con el ingreso, no se dé, porque hay un desconocimiento, ¿no? Nosotros ¿La tenemos un problema. incompatibilidad hablas? La incompatibilidad, exacto, María. Ese es un cuello de botella muy fuerte el desarrollo de estas cooperativas y otras experiencias. Personas que tienen una pensión por una cuestión de salud mental, por una discapacidad de esa naturaleza, que a la hora de querer inscribirse en el monotributo, o tener algún ingreso por un trabajo, porque esa persona tiene una discapacidad declarada por el Estado, pero no tiene una discapacidad del 100%. Puede seguir realizándose el trabajo, sigue siendo un derecho básico y esencial que esa persona requiere que le satisfagan, que le autoricen a hacerlo, y que no porque está generando un ingreso por un trabajo se entienda que ya no es más una persona que tiene una discapacidad. La pensión viene a cubrir todas las falencias que generan. Entonces ahí tenemos una normativa años 90, que en materia de seguridad conocida, en donde se miraba generalmente a un público adulto que no tenía, un sector adulto que no tenía ingresos, y hoy nos encontramos con muchachos de 25 años con una pensión por discapacidad, con plena vitalidad para desarrollar algunas actividades, para generar un ingreso, y que no lo pueden hacer por el temor a perder la pensión. Y esto es totalmente regresivo, totalmente regresivo. Entonces, necesitamos trabajar esa agenda porque lo que estamos tratando es generarle más derechos a las personas con discapacidad, no sacárselos. Tengo una Entonces, pregunta, ahí hay porque un tema. como vos decís, ustedes están trabajando hace tiempo en esta cuestión puntual que nos planteás y que en Aire de Justicia la hemos desarrollado con invitados desde la Comisión de Discapacidad, en esta cuestión puntual que nos estabas comentando de la incompatibilidad. Este derrotero que vos has tenido de estos años, ¿te hace pensar que están en el camino a abordar ya las temáticas o sentís que por el momento están en algún punto que es muy difícil de seguir adelante? No sé si cómo lo están trabajando, si también están teniendo contacto con las posibilidades de emitir una ley local o nacional. Eso me parece que es interesante, porque la parte normativa Sí. Quizás acompañó en este último tiempo, o es algo que están trabajando y que tienen idea que se va a abordar en este tiempo. ¿No? ¿Cómo está normativamente ese trabajo? Bueno, quizás este año tuvimos un cambio importante, un espaldarazo muy importante. Fue que ya el INAES había reconocido las cooperativas sociales de interés, y este año, con el cambio de gestión, ya el INAES, más que la declaración de interés, ya generó una propia comisión y empezó a trabajar con ANDIS en convenios, en el desarrollo de un convenio, y uno de los temas para resolver son estos temas. Con lo cual ya no contamos solamente con un conjunto de organizaciones, sino al propio Estado, y el propio Estado que se encarga de la promoción del cooperativismo, con una agenda hacia la apertura de derechos a estas personas y a la inclusión de las mismas, sin tener que perder derechos, digamos, sin que la inclusión de derechos sea la pérdida de otros, básicamente. Con Andy ya hay un camino abierto, ya se ha trabajado, se está trabajando. Andes es una agencia, tiene normativas. Lo que pasa es que esas normativas pueden llegar hasta el punto donde hay un decreto y una ley que les dice es a trabajar a nivel del Poder Ejecutivo, de un decreto, y eventualmente, en el mejor de los casos, de una ley. Entonces ahí es donde estamos de a poco apuntando un poco los debates, y encontramos un buen eco en la Agencia Nacional de Discapacidad, que entendió la problemática
Tenemos varios organismos que están entendiendo esta problemática, con lo cual, bueno, esperamos ir también en un marco, una política general de cuidados, porque esto es una política de cuidados que estamos también pensando. Creemos que podemos tener un eco mucho más cercano a lo que teníamos hasta hace algunos años atrás. Entonces, estamos en un camino, es un camino. Bien, y bueno, eso es una pregunta inevitable en estos meses de pandemia. ¿Qué ha pasado en el INADIS, en el INAES desde el punto de vista normativo? Si nos podés contar, por favor, cómo ha acompañado la normativa a la comisión que vos presidís, ¿no? A la especialidad. Que me imagino, que hablábamos con Melina y también lo hablábamos con vos en los días previos, que siempre las cooperativas o la economía social suelen ser una actividad que se desarrolla en tiempos de crisis o generalmente en tiempos de crisis. Entonces, seguramente ha habido novedades y también muchísimas consultas, ¿verdad? Sí, las cooperativas en nuestro país tienen una historia de más de 130, 140 años, igual que mucho más que las mutuales todavía. Siempre han estado, se las visibiliza mucho más en situaciones de crisis. Como Argentina es dada a tener varias crisis, se las suele visualizar bastante en los últimos años. Lamentablemente por las crisis, no por los otros logros que además se generan ya en épocas quizás no tan críticas. Pero no, claro, cierto, seguramente que también puede ser una forma que uno elige de trabajo, desde ya. Y como vos decís, la Argentina tiene una tradición. Sí. De hecho, Y hay empresas que se forman pensando, diciendo, queremos este proyecto desde el punto de vista de la cooperativa, o alguno pensado desde la economía social. Pero muchas veces pasa en el medio de la crisis que la gente piensa entonces en estas formas dentro de la crisis. Quizás me expresé mal, pido disculpas desde ya no, María, la Argentina tiene muy bien, tradición, ¿no? y abonando esto, sí, pero digamos, ahora remarcando esto último que vos señalas, que expresás, las cooperativas sobre todo, son hijas de crisis en una gran parte. No necesariamente es una crisis nacional, económica, pueden ser crisis sectoriales, crisis de ciertos grupos que buscan a través de la vía cooperativa encontrar la forma de desarrollar sus servicios, sus actividades de trabajo, por una herramienta que quizás no habían explorado anteriormente. De hecho, las cooperativas en Argentina generalmente son hijas de las crisis y más de las necesidades que de las convicciones. En algunos momentos, esos grupos que se hicieron carne, digamos, de la estructura cooperativa por una cuestión de crisis y de necesidad, luego van asumiendo las convicciones. Aunque esas convicciones del cooperativismo son de base muy humanística, con lo cual en el profundo de las personas, esa mirada solidaria, asociativa, de trabajo autogestionado, de colectivo, que es la básica del ser humano desde que empezó a establecerse en comunidades, y que es eso que a veces nos ocultan, ¿no? Que nos muestran un ser humano egoísta, individualista, que siempre va por arriba del otro, cuando realmente la sociedad logró sobrevivir o llegamos a este punto, con todos los problemas que tuvimos, porque en algún momento se trabajó en manera asociativa, solidaria, y procurando el bienestar común. Entonces eso es el sentido común. En cuanto al INAES, te digo que puedo no ser tan imparcial en mi análisis, porque conocí hace varios años al ingeniero Mario Cafiero, que le tocó presidir el INAES, se fue designado en diciembre del año pasado por el presidente Fernández, y recién en el mes de abril se pudo completar el directorio del instituto. Pero Mario, desde el primer momento asumió, sabiendo aún que le faltaba el nombramiento de los otros directores para empezar a emitir algunas resoluciones generales, empezó a implementar un cambio de eje en la política histórica del INAES, en un INAES que había tenido un rol ya básicamente muy registral, muy
no muy fiscalizador, sino probablemente no de tanta promoción, sino más de control, la regulación y quizás una comodidad en la política cooperativa que era no promover y mutual. Hubo un cambio de orientación muy fuerte en este sentido, se implementaron políticas como los bancos de proyectos, para analizar proyectos concretos, y dar una mirada un poco más interesante sobre cómo desarrollar políticas de subsidio y de apoyo económico de parte del Estado, con lo cual esto hablaba de que algunos proyectos que no eran generalmente sujetos a subsidios o apoyo económico, ahora hay un escenario un poco más interesante para proyectos complejos, no solamente de transferencia de tecnología, sino de implementación de algunas cuestiones que son complejas, digamos, de instrumentar. Todo lo que hace a las mesas del asociativismo que se implementó el INAES si bien tiene política en agenda cooperativa y mutual, entendió que todas las comunidades en nuestro país están conformadas por estas entidades, por cooperadoras, bibliotecas populares, asociaciones civiles, clubes, y que todas tienen un común denominador, que no es solamente que no tener fin de lucro, sino tener básicamente una base democrática, una base de presencia de la comunidad. O sea, que una gran empresa, si se tiene que deslocalizar, se deslocaliza. Un club, una cooperativa, una mutual, no se deslocaliza. Se quedan las buenas y las malas en su comunidad. Nace y muere con sus comunidades. Y esto es una diferencia central a la hora de entender el desarrollo local. De este aspecto, lo que implementó fue la generación de mesas del asociativismo. En este momento hay más de 100 de esas mesas en todo el país, en donde intervienen integrantes, representantes de todos los sectores, claramente con la política muy enfocada de la asociatividad, de la perspectiva de género, y en ese sentido, esto luego se pudo plasmar en una resolución en el mes de abril, pero ya la política de la implementación de mesas de asociativismo arrancó en enero. Y después toda la normativa que tocó con la emergencia. INAES tenía una cierta andamiaje en cuanto a los trámites a distancia, hubo que implementar otros trámites. Actualmente se pueden generar nuevas cooperativas, en una resolución, la 7, que procura generar cooperativas en el marco de emergencia, con lo cual establece un sistema y un procedimiento especial, también para la creación de nuevas mutuales. El INAES también se tuvo que adaptar, como todos los organismos, todos los funcionarios trabajando de sus domicilios, con sus computadoras, con las que tenían o con las que se pudieron llevar. No obstante ello, el INAES respondió muy bien y bajó bastante los plazos de otorgamiento de matrículas, sin perder el debido análisis que le corresponde. Y luego se implementaron algunos aspectos que fueron de la emergencia, pero vinieron para quedarse. Las reuniones de consejo a distancia, de los órganos de dirección, las asambleas a distancia, todo esto que no existía todavía para el sector cooperativo mutual, porque sus leyes específicas no lo preveían, son los años 70, que los insinuó el Código Civil y Comercial, y que en algún momento con esta cuestión INAES dijo, bueno, hay que autorizarlo, y estableció protocolos, y así unas cuantas normas que la verdad es que trajeron novedades muy importantes para las cooperativas de trabajo también, en materia de reconocimiento de sus actividades, de la eliminación de ciertas prohibiciones que tenían las cooperativas de trabajo a brindar determinados servicios, en un aspecto importante, el reconocimiento de la figura, que seguramente será un tema quizás de discusión con colegas del ámbito laboral, pero que hay que verlas andar, hay que verlas funcionar y luego sobre eso fiscalizar, no prohibir de entrada la organización de ciertas cooperativas. Se está desarrollando el cooperativismo de plataforma. Los propios sectores que están haciendo hoy trabajo bajo plataformas, como los chicos que están en estas Rappi, etcétera, están empezando a pensar la organización por vía cooperativa. Son personas que están en la precariedad absoluta. Y la realidad es que lo hemos aceptado con una naturalidad que la hacemos con nuestro celular. Somos actores de esa precarización con nuestros celulares. Bueno, yo no uso entonces, la plataforma, y esto justamente nos porque obligó a hacerlo más eso. todavía. No uso ninguna de esas plataformas porque me da mucha vergüenza que se haya permitido que ingresen a nuestro país esas plataformas donde sabemos que es una precarización total y absoluta. Sí, totalmente, María Inés, pero vergüenza fíjate qué situación se da también con esta pandemia. Vos tenés mucha gente adentro de sus casas,
adultos, mayores, mucha gente está dentro de sus casas, y la verdad es que uno puede decir, estamos totalmente de desacuerdo con estas herramientas o estas plataformas, estas apps, pero mientras tanto esto está generando la posibilidad de un mínimo ingreso para alguien que prefiere tomarlo antes de no tener nada. Entonces, lo que nosotros veíamos, y uno ve, es que siempre se las criticaba a las cooperativas, cuando naturalmente detrás nuestra estaban pasando todos los chicos y las chicas en bicicleta. Entonces me parecía, estamos caminando en dos velocidades distintas. Lo que procuramos en la generación de cooperativas de plataforma, que sean de carácter local, que sean nacionales, que garanticen los derechos de los propios dueños, que son los chicos que están haciendo el trabajo, no de una empresa extranjera, con una representación que muy fácilmente instala y muy fácilmente desinstala en nuestro país. Entonces ahí también hay que apuntar. La cuestión de la logística en estos momentos es clave. Veamos Amazon, veamos Mercado Libre, veamos por dónde también se está yendo parte de los dólares, digamos, entre otros aspectos. Que Entonces, seguramente creo que esto demuestra que los barrios están total y absolutamente desconocidos por quienes nos están de alguna manera gobernando. Creo que sería interesante que el Estado pudiera tener conocimiento de cómo están integradas las casas, si hay personas mayores, si hay familias que necesitan ayuda, y bueno, a través de economía social, a través de la formación de cooperativas, organizarse y poder llegar a esas familias que lo necesitan, pero de manera organizada y donde quienes trabajen tengan sus derechos, y no de una manera precarizada como todos sabemos que existe en estos momentos. Entonces, es interesante que haya trabajadores del derecho y de otras especialidades que de manera conjunta puedan informar a quienes estén dispuestos a hacer estos trabajos o generar la organización para que sea de manera organizada, arraigadas en las localidades y con los derechos como corresponden. Por eso es que está perfecto que ustedes sigan trabajando, pero también me parece que tiene que haber un trabajo desde el Estado. No sé cuál es tu mirada, Gustavo, pero hoy, como vos decís, con la pandemia nos damos cuenta que hay personas mayores solas, nos damos cuenta que hay familias que necesitan ayuda, y sin embargo hay un desconocimiento total y absoluto del Estado de cómo está compuesta un barrio. Y bueno, eso es falta de trabajo, de un trabajo necesario que no se está haciendo y que no se hace hace tiempo. No digo ni que esto no se hace ahora o que no se hace 2 años o 3 años, sino que me parece que es algo que hay que ponerse a trabajar y que la pandemia lo puso sobre la mesa. ¿Cuántas cosas desconocemos y podríamos estar trabajándolas? Son ejemplos otros países donde sí están en pleno conocimiento cómo está conformada su población. Bueno, nosotros no. Entonces, estas plataformas, como vos decís, que se están formando y que se están trabajando, la verdad es que lo podemos celebrar. Como vos venías diciendo, Gustavo, ahora me gustaría en que este puedas caso, desarrollar... señalar que esto es un trabajo que está haciendo parte del sector cooperativo. Sí. Lo que digo es que ahí el INAES, en todo caso, lo que está habilitando es el debate. No lo está... Claro, sí. Que pueden ofrecer para resolver estos temas, tanto de los usuarios como de los trabajadores, empezando por supuesto, por los trabajadores. ¿Podemos hablar de las cooperativas de cuidados, entonces, Gustavo? Sí. Y ahí también, abriendo este tema y cerrando lo anterior, señalar que también esto fue algo que impulsó, nos ayudó también en Impulso, donde veníamos trabajando hace varios años, el ingeniero Cafiero, que lamentablemente hace un mes falleció, con lo cual dejó 9 meses de gestión en INAES, donde generó un torbellino de ideas, de actividades que bueno, que el INAES va a continuar en esa agenda, uno entiende,
O sea que marcó en 9 meses una agenda y un cambio diametral en lo que era un organismo que quizás no se lucía o no tenía política para el sector cooperativo mutual. Y una de las agendas que el INAES y el ingeniero Cafiero estableció fue la economía del cuidado. Y en este sentido, también quizás vinculado a las cooperativas sociales, pero más particularmente a las cooperativas de cuidados a personas, lo que se vino a recoger son experiencias existentes en varios lugares del territorio, de cuidadoras y cuidadores que se organizaron en forma cooperativa, autogestionada, que dejaron de tener la mirada del trabajo en forma individual, sumamente precarizado, sumamente complejo de llevar, y entendieron que la mejor forma de resolver esta cuestión era organizar sus propias empresas. Y así contamos con varias cooperativas de cuidados en todo el país, y estas son las que hoy están como modelos en el análisis de las medidas que el INAES ha ido adoptando para la generación de una política de cuidados. No sé si se me escucha bien. Sí, sí, se te escucha bien. Y me parece justamente un tema muy interesante, Bien, perdón. muy interesante a desarrollar, porque las necesidades de cuidados son muy importantes y la resolución es muy costosa. Entonces, por ahí, organizándose en cooperativas de cuidado, pueden brindar soluciones más acorde a los bolsillos que hoy están teniendo los argentinos, ¿verdad? Claro. Bueno, acá estas experiencias se vinieron desarrollando hace varios años. También fue información de cuidadoras y cuidadores a través de políticos de adultos mayores, que actualmente, además de brindar cursos de varios meses, cursos de varias horas, un curso para un cuidador formado, estandarizado, está entre 250 y 300 horas. Y luego hay varios cursos particularizados. Esos cursos permitieron que muchas de estas personas se conocieran en un mismo ámbito y empezaran a pensar en salir mejor formados, pero organizados también. Entonces fue importante, y la DINAPAM es parte de también todo este entramado. El INAES toma esta agenda y también se incorpora en lo que es la Mesa Interministerial del Cuidado, y también la participación del Ministerio de Géneros, y todos están en este momento trabajando en forma articulada para tratar de orientar la formación de cuidadoras, cuidadores con perspectiva de género, pero también en una organización que no sea una actividad meramente individual, sino una organización a través de su propia empresa, y esta empresa es la cooperativa de trabajo en donde más se está trabajando, porque hay experiencias muy interesantes en todo el país. Puedo decir varias ciudades, pero comento dos. La cooperativa de cuidadores de Mar del Plata, actualmente más de 150 personas trabajando tiempo completo, pero respetando sus derechos y estableciendo las limitaciones que a veces las familias no logran comprender de qué hace y qué no hace una cuidadora y un cuidador domiciliario, y respetando los derechos de los usuarios, de los pacientes, de los adultos, que son básicamente los que muchas veces son los que se sienten en la indefensión total cuando no cuentan con un servicio, sino la posibilidad de tener un buen reemplazo, alguien que conozca, alguien que le haga un seguimiento no solamente a él, sino a su círculo familiar. Esta cooperativa Mar del Plata es uno de los mejores ejemplos que tenemos en el país, pero tenemos experiencia de 20 años casi en Solclech, una cooperativa de Resistencia, Chaco, son más de 80 cuidadores y cuidadores organizados, brindando servicios. El servicio no es barato, es un servicio exactamente caro, para eso necesitamos la articulación del Estado, la articulación de la familia, y no delegar solo el cuidado a la familia, y la articulación de estas organizaciones, para que el servicio pueda llegar no solamente a aquel que tiene una prepaga, una obra social, una jubilación o pensión que le permite pagar esto, o un familiar o un grupo de familiares que lo puedan pagar, sino también una política activa del Estado que haga llegar este servicio a las personas y las familias que no se encuentran en condiciones económicas de poder abonar una parte o la totalidad del mismo. Porque pensemos desde la perspectiva de género, que sobre todo es la mujer la que queda atada, al cuidado de adultos, de infancia, de todo. Pensemos también en cuántas personas en situación de actividad, que serían desde una mirada censal, políticamente activas, estamos retirando del mercado para hacer cuidados de familiares
que podrían estar también asistidos por otras personas, por una política integral de cuidados que aplique a la realización de las personas en su total dimensión. Para esto, claramente, es una cuestión cara, es una cuestión de articular recursos. Al Estado, justamente lo que decías, María, es esta cuestión de la falta de diagnóstico, falta de planificación, y luego una ejecución de política donde destina mucho dinero y lo destina mal. No es que se gasta, no se gasta y se gasta mal, porque no se conocen cuáles son los problemas, y sin eso se aplica y se bajan fondos que luego no llegan a los resultados que se esperan. Y eso necesita diagnóstico, planificación y una participación de todos estos sectores. Yo no puedo pensar en política de cuidado sin pensar en las cuidadoras y los cuidadores, sin pensar en qué piensan las familias y sin pensar en la voz de los adultos mayores, por supuesto, que son los actuales y los potenciales, que somos todos nosotros, básicamente. O sea que eso tengámoslo también en cuenta, porque solo parece que el adulto mayor nace cuando cumple o se jubila. No. Ahí también tenemos que tratar de segmentar esa mirada social y tratar de hacer pensar que cada uno sepa que uno siempre va a requerir cuidados. Ya desde la infancia ya requiere un cuidado y después en otras instancias de la vida. Nosotros desde la Asociación de Abogados y Abogadas de Buenos Aires tenemos una trayectoria en capacitar a colegas en determinadas especialidades. ¿Podés decir que el colega, desde que quiera especializarse en la economía social y solidaria, hoy tiene un campo de trabajo presente y futuro, de la cual pueda vivir de la profesión? Sí, sí. Es un campo que hay que trabajar, que hay que cultivar. No se cosechan frutos esperando que la tierra salga, ¿no? Hay que cultivar. A ver, en el país hay muchas cooperativas, muchas mutuales. ¿Cómo, Medina? No, que es, Sí. perdón, mi internet. Estoy con el internet que se apaga, que se me prende la cámara. Les pido disculpas. No hay problema. No, pero... Tranquila, Meli, tranquila. Sí, no, es que estoy luchando hace una hora. Quiero escucharlos, se me van, vienen, se me van. Perdón, les pido disculpas. Es desesperante, ¿eh? No, bueno. Después escuchás el programa. Sí, te comprendemos. Bueno, por eso te pregunto, Gustavo, porque justamente muchas veces desde la Asociación de Abogados y Abogadas de Buenos Aires trabajamos por la capacitación de los colegas, para que los colegas sepan que nuestra casa es un lugar de capacitación. Y también bregamos porque quienes estén buscando un espacio dentro del derecho para poder vivir del derecho, puedan conocer por ahí determinadas ramas del derecho que no son las tradicionales y que en las universidades tampoco tienen un rol preponderante. Y la verdad es que si vos me preguntás a mí, me parece el derecho de la economía social y solidaria, el derecho de las cooperativas, una rama muy interesante del derecho, en la cual, por supuesto, se va a tener que trabajar codo a codo con otros colegas, pero que me parece que tiene un presente y un futuro muy importante, no solamente por las características propias de nuestro país, sino por las características propias de determinadas personas que quieren tener un proyecto propio y que piensan en tener un proyecto propio también con otras personas. Y qué mejor que estos proyectos o estas modalidades que da la cooperativa o que da la economía social y solidaria. Y mucho más pensando que siendo muchas veces la cooperativa una herramienta que surge de la necesidad, hay un gran desconocimiento. Entonces la gente ya empieza a desarrollar esas herramientas, sus cooperativas, y todavía están en este marco de desconocimiento, que es fatal si además no cuentan con personas que los asesoren adecuadamente, tanto en los trámites, en las cuestiones ordinarias, ¿sí? En un universo de situaciones en donde la buena orientación es clave para la subsistencia de esa empresa. Las cooperativas y las mutuales son organizaciones, son empresas, son asociativas, son sociales, pero son empresas, porque tienen un objeto. Una empresa es algo que tiene que cumplir un objetivo. La de fin de lucro tendrán el fin de lucro, y las otras tendrán el fin de satisfacer la necesidad de los trabajadores y de los usuarios y consumidores que las integran.
Para eso hay que estar organizados. Y para eso, en una cuestión, en una selva normativa como es la nuestra, hay que estar también bien asesorado y orientado para no cometer errores fatales. Por eso se nota mucho todavía la falta de profesionales para el sector, y por eso, como siempre hacemos el programa, invitamos a las colegas, a los colegas a sumarse a la comisión, a conocer un poco de qué se trata esto, y bueno, y animarse a explorar este mundo. Seguramente una vez que lo conozcan y se enamoren del mismo, no lo van a abandonar más. Me parece apasionante, interesante y apasionante. ¿Tienen alguna actividad, Gustavo, pensada o que están pensando a hacer? Estuvimos pensando quizás una serie de talleres muy básicos sobre aspectos básicos de cooperativas mutuales de asociaciones civiles. No lo pudimos aún presentar, no sé si nos van a dar los tiempos con las actividades de la asociación y dado que ya estamos entrando en una fase final del año, si no logramos implementarlo ahora para noviembre, quedará seguramente para arranque del 2021. Pero bueno, sí, queremos generar espacios básicos de formación en cooperativismo, mutualismo y asociacionismo desde una mirada legal y tratar de llegar a los jóvenes, sobre todo profesionales, para que conozcan este universo y justamente se animen a explorarlo y que se sumen a nuestra comisión. Para sumarse a nuestra Bueno, comisión no hay que ser experto, básicamente. Hay que tener ganas de claro. aprender y de conocer. En eso vamos a estar siempre dispuestos a ayudar a los colegas y a las colegas. Y te conozco, Gustavo, y hace ya varios años, y quienes realmente estén interesados, aunque sea de conocer el derecho de la economía social y solidaria, pueden tomar contacto con vos desde la Asociación de Abogados y Abogadas de Buenos Aires, y como vos decís, es un tema apasionante en el cual, como en todas las ramas del derecho, hay que tomarse un tiempo importante antes de decir, bueno, puedo vivir de mi profesión. Siempre sabemos que en lo que es tener un estudio jurídico lleva un tiempo poder afianzarse. Pero también seguramente se necesitarán en los distintos lugares del Estado o para el asesoramiento especialistas en el tema, con lo cual es una rama del derecho que es tentadora para poder llevarla como bandera en la profesión, porque como vos decís, o como siempre decimos, quien es especialista en una materia se enamora de esa materia, la estudia y se compromete desde distintas aristas. Melina también lo hace desde sus especialidades, vos, Gustavo, lo hiciste siempre, y a mí, bueno, la seguridad social me apasiona, así que en ese sentido volvemos a invitar a quienes quieran participar de la comisión, que pueden hacerlo los colegas y también pueden hacerlo los estudiantes de los últimos años de la facultad para ir empapándose de este tema que es muy interesante y que vemos con alegría que va tomando cada vez mayor protagonismo en la agenda del Estado, porque es una actividad que se necesita un apoyo muy importante desde el Estado. Unas últimas palabras, Gustavo, porque ya tendríamos que ir cerrando el programa, que quieras comentar. Sí. Bueno, en primer lugar, agradecer también a los colegas de la comisión, que también nuevamente aprovecho para transmitirle a ustedes el agradecimiento por la invitación, y señalar que tenemos un mail por si hay consultas o lo que quieran transmitirnos, que es economía.social.aba, @gmail.com. Tenemos un grupo en Facebook, también Comisión de Economía Social, y también nos pueden buscar como EPES, que es este espacio de profesionales por la economía social. Y si no, por supuesto, se pueden contactar conmigo. Mi mail es gustavoalbertos@gmail.com. Y si no, consultar en la ABA, que van a llegar a nosotros, seguramente.
Claro, también se puede llamar a la Asociación de Abogados y Abogadas de Buenos Aires preguntando por la temática de Derecho de la Economía Social y le van a dar tu contacto, así ya Bueno, empiezan llegar seguro. a contactarse y a trabajar en la misma comisión. Melina, ¿algún comentario que te haya quedado? Hola. Además de que no tenés internet y estás sufriendo. Sí, yo sufro un montón. Gustavo no me conoce, pero sí, soy media obsesiva con el tema de todo lo que es la tecnología. No, a mí me encanta la finalidad de la comisión y me parece súper interesante porque son, como bien dijiste, en lo que es la formación profesional, no todo el mundo lo tiene como una opción y creo que hay que tener en cuenta de que sí hay que pensar como una opción de futuro en cuanto a que hay un ministerio que es muy joven, también que tiene que ver con el hábitat, ¿no? Que es el Ministerio de Desarrollo y Hábitat, y que tiene que ver con el acceso a derechos, y que va en ese camino. Creo que hay que como que desarticular, ¿no? El concepto de meritocracia que tiene que ver con esta igualdad, esta falsa igualdad, y que si realmente hay políticas públicas que permitan el acceso a este tipo de derechos básicos, ¿no? Como son el acceso a la vivienda, como es el acceso a un sistema financiero, el acceso a la seguridad social, como bien vos lo decías, Marinés, para mí es fundamental. La verdad que celebro que existe una comisión que se ocupe de esto porque tiene que ver con la generación de nuevas propuestas productivas también y que va a tener un impacto directo en la inclusión social. Eh, por eso lamento no Melina, ver... sin ir más lejos, en la comisión que vos estás de diversidad, Sí. seguramente pueden tener una No, actividad es que hay conjunta. que trabajar en eso, total, Hay que total. trabajar de manera conjunta, Sí, las sí, 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 comisiones sí. trabajando de manera conjunta hay un enriquecimiento constante. Por No, eso es bueno, que eh, se difundan las comisiones. claro, Pero aparte, sabes que también me parece interesante que también existan estos espacios que den a conocer programas, por ejemplo, con el tema de la emergencia sanitaria que estamos atravesando. No me parece menor de que el Estado esté focalizando e invirtiendo y teniendo partidas presupuestarias con esta finalidad, ¿no? De la inclusión también, como ser, no sé, planes, caja de herramientas, potenciar trabajo, eh, quiénes lo pueden solicitar. O sea, hay toda una serie de políticas públicas que están siendo instrumentadas en función de esta emergencia sanitaria, porque lo que hizo la emergencia sanitaria fue también visibilizar situaciones. Y exactamente. este tipo me parece que estas políticas públicas están direccionadas a esto que yo te decía, desarticular la igualdad, esa falsa igualdad, que no tiene por lo menos nuestro país no tiene esa igualdad, no tiene esa Y que por igualdad. ahí, Sí. cuando se capacita a las personas a formar parte, y pueden formar parte de cooperativas, de microemprendimientos, no necesitan un subsidio, o sea, no necesitan un plan, ¿sí?, para recibir mes a mes, sino que estando guiados para formar parte de determinados proyectos, pueden tener su propio emprendimiento y lo Sí, desconocen. y aparte es interesante también como el Estado, desde que fue, ¿no?, el monotributo social, que lo mencionó Gustavo, esta política pública que tiene que ver, ¿no?, con que el Estado acompañe en esta inserción social, ¿no?, de estos destinatarios, de los beneficiarios de estas políticas públicas. A mí me parece súper interesante porque resulta ser, este tipo de políticas públicas no solamente son beneficiarias, como yo siento que tienen, o sea, es una inyección a la economía, no solamente al beneficiario de la política pública. O sea, Lógico. entonces yo creo Sí, que es necesario claro. empezar a caminar en eso. Y como, viste, yo dije como 4 o 5 veces desarticular la palabra igualdad, porque sí, hay que desarticularla. Vos no podés ver, viste, taparte un ojo para ver lo que querés ver. O sea, Y también existe y hay que... hay que confiar que las personas con información pueden tener sus propios proyectos.
Sí, 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 No claro que sí. necesitan sí o sí trabajar en proyectos para otros, que hay personas que pueden llegar a tener sus propios proyectos y lo que les falta es información y contención. Sí, Ahí acoto brevemente que nosotros cuando hablamos de cooperativas, sobre todo de organizaciones económicas sociales, estamos hablando de proyectos de personas que deciden organizarse. Nosotros no creemos, por lo menos los miembros de la comisión no nos parece, está muy bien lo del emprendedorismo, pero no creemos que si vamos a sacar una empresa de 20 personas haciendo lo mismo, nos parece lo mejor el emprendimiento social, asociativo, de base comunitaria, de base de desarrollo local. Eso es lo que genera riqueza. Totalmente. Sí, sí. No tratar de buscar el próximo unicornio y con ese solo vamos a salvar al país. No se salva al país. Es que los proyectos propios perfectamente pueden ser de varias personas, de formar trabajos entre varios, y bueno, con información y contención se llevan adelante. Nos tenemos que despedir, el tiempo se terminó. Gracias, Melina, por el acompañamiento. Gracias, Gustavo. Gracias, Te María, Melina. felicitamos siempre en la labor que estás llevando adelante y ponemos también a disposición de la comisión las actividades que desarrollen siempre desde acá, hay un espacio. Así que nos despedimos. Quien les habla, María Inés Velasco. Gracias por escucharnos, gracias por vernos. Y bueno, prontamente van a tener otro programa de Aire de Justicia donde abordamos la actualidad, el derecho, con los pilares que siempre nos enseña nuestra querida Asociación de Abogados y Abogadas de Buenos Aires. Muchísimas gracias por acompañarnos.